La palabra de Dios. Ahí está pues el capítulo 1. Y yo le voy a invitar hoy no a tomar el atrevimiento de leer la palabra. ¿Eso le importa? A eso venimos acá, a leer la palabra de Dios. Gloria al nombre de Dios. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 del 1 de Samuel. Cuando lo tenga, puede decir amén. Un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenían ellos dos mujeres, el nombre de una era Ana, y la otra Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que llegaron que hacían sacrificio, daba pedir a sus mujeres a todos sus hijos y a sus hijos a cada uno de su casa. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y sus rivales gritaban en los santos de ella, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que ese? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Ella con amargura de alma a Jehová y lloró abundantemente. e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿Por qué eres ebria? Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por la mujer mía, porque la maldición de la mujer de mi aflicción me hablaron hasta Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Vaya tu sierva al alce delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió y no comió así. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque lo pedía. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetaron, le consigo una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí.
este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo puedo decir también a Jehová, amén. ¿Usted quiere leer el cántico de Ana? Yo sé que sí lo quiere leer. Amén. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Amén. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Amén. Amén. Puede tomar su asiento en esta mañana, gritando gloria a Dios. Aleluya, hemos venido. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Amén. ¿Y a cuánto les encanta leer la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Bien, esta es tercera vez, amén, que se predica sobre esta cita. Primero predicó nuestra hermana Fanny, que la escuché que se basó en esta cita. Luego el hermano Edison también predicó sobre esta cita. Y el Señor a mí me regaló este mensaje. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Lo cambio? Si Él me lo dio, pues yo humildemente, yo aquí estoy parado es por lo que Él me da. Yo no tengo palabra mía, yo solamente quiero decir lo que Él me ha dado. Aleluya. Por ahí me contaron un chisme del pastor. Me dijeron que le había ido muy bien en Fuenlabrada, había predicado en Fuenlabrada y se había derramado grandemente la presencia de Dios aquí en Fuenlabrada. O sea que nosotros tenemos un pastor del que nos podemos sacar pecho acá. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios habla sobre una historia preciosa, una historia hermosa. Mire, yo llevo 29 años en la iglesia desde que tenía un año, desde que nací. Yo nací en los caminos de Dios. Y llevo escuchando este mensaje quién sabe cuántas veces. En la escuela dominical cuántas veces no me habían hablado de Samuel que yo ya ni me acuerdo. Porque yo desde Samuel está levantando la mano. Amén. Gloria a Dios. A mí me han hablado de Samuel quién sabe cuántas veces. ¿Y saben qué? Yo confirmo eso que dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es nueva cada día. Porque yo me sigo maravillando sobre esta misma historia. Yo sigo diciendo, madre mía, qué fuerte la oración de Ana. Uy, el Cana, qué fuerte. Uy, Samuel es un niño que marcó la historia de la Biblia. Es un niño que fue especial, un niño con un propósito. Desde el vientre de su madre, desde antes que naciera, ya Dios tenía un propósito por ese muchacho. Porque hizo cosas extraordinarias, Samuel. Aleluya, por la mano y por el poder de Dios. Gloria a Dios. La Biblia habla de un hombre que se llamaba el Cana. Y el Cana tenía 2 mujeres. Porque en aquel tiempo se permitían estas cosas. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Estamos hablando de hace bastantes años. Y el Cana tenía 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Penina, la cual le había dado a el Cana hijos e hijas, muchos hijos e hijas. Y luego tenía otra mujer que se llamaba Ana, la cual era estéril, no podía tener hijos. Y el Cana quería llevar a toda su familia a Jerusalén a presentar sacrificio a Dios y a pagar sus votos.
Y el Cana le dio una ofrenda a todos sus hijos. Miren qué bonito el Cana. El Cana era un hombre muy sabio. Le dio ofrenda a todos sus hijos. Y a Penina también le dio una ofrenda para que presentaran allá en Jerusalén. Y a Ana también le dio una ofrenda, pero dice la palabra de Dios que la ofrenda que le dio a Ana era especial. Porque él amaba a Ana. A pesar de que no le había dado hijos, él amaba, parece que incluso un poco más a Ana que a Penina. Pero dice la palabra de Dios que Penina irritaba a Ana. Le irritaba y quién sabe qué palabra le diría, porque claro, es otro idioma, es otra forma, es otra cultura. Quién sabe de qué manera irritaba a Ana. El todo era que Ana estaba entristecida. Porque siempre que llegaba el momento de ir a Jerusalén a presentar el sacrificio, el voto, a pagar los votos, Penina irritaba cada vez más a Ana. Y Ana estaba triste y lloraba, Ana lloraba por esa irritación, esa congoja, la cual le causaba Penina. Y no solamente Penina, sino que en aquel tiempo los hombres valían para trabajar y para producir y para enriquecerse y eran por su fuerza que valían. Y las mujeres en aquel tiempo, hace más de 2000 años, tenían su valía en tener hijos, en tener muchos hijos, en tener hijos e hijas y criarlos y que fueran grandes hombres, grandes mujeres. Amén, en la mano de Dios. Amén. Bien, entonces Ana estaba acongojada porque ella era estéril y no podía tener hijos. Y seguramente el Cana era un hombre que tenía muchas ovejas y muchas cabras, porque en ello, en aquel tiempo, radicaba el ser próspero, el ser rico, radicaba en tener muchas ovejas, muchas cabras, en ser un granjero y tener una hacienda muy grande. Aleluya. Y ella se acongojaba porque no podía darle hijos. Aleluya. Aleluya. Y un día llegó el momento de ir a presentar sacrificio a Jerusalén. Pero ir a presentar sacrificio a Jerusalén no era cualquier cosa. Eran cientos de miles de personas que se dirigían desde todos los lugares adyacentes a Jerusalén hasta Jerusalén, hasta el templo que estaba en Jerusalén, a presentar sacrificio. Eran miles de personas. Usted no crea que eran 2 o 3 o 100 que se iban para allá a presentar sacrificio. No, eran miles de personas las que llegaban allá. Y en Jerusalén había muchas posadas y todas las posadas se llenaban. Y todas las personas que vivían ahí en Jerusalén, que tenían familias en otros sitios, hospedaban a los que venían a presentar sacrificio. Y eso era una fiesta grandísima. Ir a presentar sacrificio a Jerusalén desde todas las partes, desde todo Israel venían acá con sus ovejas, con sus cabras, a presentar con sus machos cabríos, con todas sus ofrendas. Ahí dice un efón de harina. Todo eso lo traían y venían cargadas de ofrendas, de primicias, de todas las primicias de todos los cultivos. Lo traían todo ahí a presentárselo a Jehová, a darle gracias, a darle la gloria a Dios allá. Aleluya, en el templo, donde ministraba el sacerdote Elí. Pero en medio de toda aquella gran fiesta, ellos llegaban un día antes, porque la palabra de Dios dice que hasta el otro día en la mañana no fue que vinieron temprano a ofrecer aquella ofrenda. Entonces ellos cuando llegaban un día antes, lógicamente, ellos se ponían, claro, de fiesta, a mirar a Jerusalén tan hermosa que era, porque Jerusalén para ellos era la casa de Dios, en la ciudad donde Dios estaba ahí. Entonces ellos se llegaban allá a mirar a Jerusalén, a pasear, a estar allá, a conocer, a regocijarse con todos sus hermanos, los que obedecían la ley de Dios en aquel tiempo. Pero hay algo que me impacta, y es por lo que Dios me regaló esta palabra, y es Ana. Ana, una mujer que cambió la forma en aquel momento de orar. Yo creo que para mí Ana es una mujer valiente, porque es una mujer que se adelantó a las formas de buscar a Dios y de hacer las cosas y de dirigirse a Dios, porque en aquel tiempo no era común que una mujer entrara en el templo cuando ni siquiera era hora de entrar en el templo, y entrara y llorara y se postrara y rindiera todo su corazón ante Dios. ¿Usted cree que eso era común? Eso es común hoy en día, que de pronto nosotros estamos acá un domingo por la mañana y entra una hermana acá y se pone aquí, se arrodilla a hablar y dice: bueno, gloria a Dios. La hermana vino compungida, vino que de pronto ahí con su problema y se arrodilla. Pero en aquel tiempo eso no era común, hermano. En aquel tiempo lo común era llegar y presentar su ofrenda
y levantar su mano, de pronto estar en posición de rodillas, pero nadie lloraba así como lloraba Ana. Eso fue algo diferente en aquel momento. Eso fue algo diferente. Y mira usted lo bonito de Ana, que Ana, en vez de irse de fiesta, de pronto conocer a todos sus amigos, en vez de pronto, porque se pondrían sus mejores galas, ir a lucir de pronto su ropa ahí por toda Jerusalén, a que todo el mundo lo vea, porque yo vivo con Elcana, con mi esposo, bueno, vienen Penina y sus hijos, gloria a Dios, y vamos a exhibirnos acá un poco, y vamos a saludar a tal persona que también es importante, amigo de la familia. No, Ana se quedó pensando y dijo, yo tengo un problema, tengo una situación. Señor, amén. Pero yo tengo algo más grande que ese problema. Amén, amén, amén. Y comenzó ella a pensar y a decir, yo creo que Jehová puede hacer algo conmigo. Estoy en Jerusalén, estoy en su casa, y aquí al lado está el templo. ¿Yo qué hago? ¿Será que me voy por ahí de fiesta? ¿Será que me voy por ahí a saludar a tal persona X o Y? ¿O será que yo mejor voy a tomar una decisión? Algo que entre los cientos de miles de personas que habían llegado a Jerusalén, nadie pensó. Y yo creo que muchos de ahí tenían también problemas graves, pero ninguno de ellos dijo o pensó lo que pensó Ana. Voy a ir al templo de Jehová. Voy a ir al templo de Jehová porque Él puede hacer algo por mí. Yo estoy segura de que Él puede hacer algo por mí. Entonces se coge Ana y se aparta ya del grupo. Que bueno, ya vengo, voy a ir por allá a tomar agua. De pronto, quién sabe con qué excusa de pronto se salió de ahí del grupo y se fue al templo. Gloria a Dios. Allá llegó al templo. Y entró por las puertas del templo, hermano. Y allá llegó de rodillas y se arrodilló delante de Jehová. Y la palabra de Dios dice que Ana lloraba fuertemente, lloraba profundamente Ana por la congoja que tenía en su corazón. Y ella se acordaba de todo lo que Penina le irritaba, de todo lo que ella tenía, ese problema grande, porque ser estéril no es fácil, hermano. Eso no es con una pastilla que se arregla, ni con un agua de alguna hierba que se arregla. Es un problema complicado, es un problema difícil. Pero ella sabía que tenía Dios de los imposibles. Amén, amén. Ella sabía que tenía un Dios poderoso que se llamaba Jehová de los ejércitos, el cual podía venir en ese momento y hacer un milagro en su vida. Entonces ella llegó allá, hermano, de rodillas, tal vez levantando sus manos, porque por algo dice la palabra de Dios, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ella podía levantar esas manos santas sin ira ni contienda, porque cuando Penina le gritaba, ella no le respondía nada, ella solamente se callaba y pensaba dentro de su corazón, yo tengo un Dios muy grande que puede hacer un milagro. Sí, Señor. Por eso ella levantaba seguramente esas manos santas sin ira ni contienda al cielo, y lloraba y lloraba y lloraba y exponía su petición delante de Dios. Aleluya. Y en medio de esa congoja, en medio de esa petición que ella ponía, yo me imagino que ni siquiera podía hablar, porque la Biblia dice que solamente sus labios se movían, pero no se entendía lo que decía. Oh, hermano, porque es que Ana entendió que su problema no era fácil, que su problema no se arreglaba con pañitos de agua tibia, sino que necesitaba derramar su corazón delante de Dios. Así como se derramó aquel perfume de la hermana de Lázaro, aquel perfume de alabastro que se rompió, aquella botella de perfume delante, encima de los pies de nuestro Jesucristo. Así mismo ella, Ana, derramó su corazón delante de Jehová en aquel momento. Y así como aquella mujer que se abrió paso entre la multitud, aquella mujer del flujo de sangre, ella también transgredió aquella época, entrando de otra manera distinta en el templo de Jehová y haciendo las formas de otra manera a la acostumbrada para tocar el manto de nuestro Señor Jesús. Así mismo entró. Y mire que Dios hizo a las mujeres con un propósito. Las mujeres son un ser especial que creó Dios, porque las mujeres que se encuentran escritas aquí en la palabra de Dios no son cualquier mujeres.
ni están ahí escritas porque son bonitas o feas, sino porque hicieron algo especial que fue digno de estar aquí escrito por los siglos de los siglos, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y aquí están escritas porque hizo algo especial, algo que nadie se atrevió a hacer en aquella época. Y cuando Ana estaba allí llorando, derramando su corazón delante de Dios por su petición, por su problema, oh hermano, ahí estaba Elí también. Elí estaba sentado ahí, al lado de la columna del templo. Y a mí me llamó la atención esto, que estaba sentado al lado de una columna del templo, de un pilar del templo, dice la palabra de Dios. Y se queda mirando a Ana y dice, imagínense usted, estaba Ana y el sacerdote, los dos solamente de los cientos de miles de personas que iban a Jerusalén, los dos solamente. Y cuando Ana estaba allí, se queda allí mirándola y mira sus labios. Dice, ¿pero qué está diciendo Ana? Es que no es común que una mujer aquí entre a llorar y a bramar y de pronto a gritar y de pronto a decir ¿qué le pasa a esta mujer? Y se queda mirando sus labios y dice, pero es que ni siquiera le entiendo qué es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Ana? Y se queda así de pronto de cerca, de pronto se arroja. Pero esta mujer, ¿qué está diciendo? ¿Qué le estará pasando? De pronto le dio hasta pesar, esta mujer de pronto está en pecado, de pronto en fornicación, ¿quién sabe qué le habrá pasado a esta mujer? Y cuando se queda mirando le dice, mujer, digiere tu vino. ¿Por qué estás ebria? ¿Por qué estás ebria? Pero Elí no estaba muy lejos. Yo para mí que en ese momento dijo una palabra profética. En ese momento, porque a veces decimos nosotros, pero Elí, uy, ¿cómo se le ocurre decir, uy? Pero Ana orando por su petición, ahí derramando su corazón, y viene Elí y le dice, está borracha. Pero hermano, el Señor habló a mi corazón. Y yo siento que Elí en ese momento dijo una palabra profética, porque acaso no compara la Biblia, la palabra de Dios, el vino con el Espíritu Santo. El vino es tipo del Espíritu Santo. Y yo no puedo decir que estaba hablando Ana en ese momento. Si estaba hablando en lenguas, yo estoy casi seguro de que no, porque las lenguas vinieron hasta el día del Pentecostés. Pero yo sí sé que estaba sintiendo Ana en ese momento, y era que su corazón ardía. Ardió fuego dentro de su corazón que la impulsaba y que aumentaba su fe para creer un poco más, un poco más. Dios sí va a tener misericordia de mí, Dios se va a acordar de mí, Dios está en este lugar, Dios me está mirando, Dios está mirando mi problema, mi congoja, y me va a ayudar. Y ese fuego iba creciendo dentro de sí cada vez que derramaba más su alma delante de Jehová. Esa fe crecía. Esa fe crecía y el Espíritu Santo le invadía su corazón. Aleluya. Lo mismo no le dijeron a los discípulos, a los 120 que estaban el día del Pentecostés. Esos están ebrios, están borrachos. Lo mismo no le dijeron a ellos, que estaban ebrios. Pero el poder en el nombre de Jesús. Ana sintiendo el poder del Espíritu Santo en su vida, sintiendo como Dios aumentaba su fe, como dijo aquel hombre, Señor, yo creo, auméntame la fe. Así mismo Dios, cuando tú estás arrodillado delante de Él, comienza a mover tu Espíritu Santo, en tu corazón, y aumentar tu fe, porque nuestra fe a veces es así pequeña como un grano de mostaza, pero Dios comienza a hacerla grande, grande como un árbol de mostaza que es inmenso, es grande, y parece mentira que de una semilla tan pequeñita pueda nacer un árbol tan inmenso, tan grande. Así mismo es la fe que se deposita en Dios. Y cuando Ana estaba ahí llorando, exponiendo su petición, y el sacerdote le dijo, mujer, estás ebria. Palabra profética. Una columna del templo que es hoy en día el Espíritu Santo, lo que hablaba el hermano. Es necesario que hablemos en lenguas, hermano. Es necesario que busquemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa es la unción. Ese es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Yo sé que usted tiene el Espíritu Santo, por eso está aquí. Es la obra del Espíritu Santo.
Santo lo que lo trajo aquí, pero es necesario que busquemos esa unción, ese sello, porque es el sello que nos llevará el día del arrebatamiento. Dios se llevará a los que estén sellados con el Espíritu Santo. Ese es el pasaporte, el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Aleluya. Oh, Santo. Santo. Aleluya. Alabanza. En aquel momento, hermano, en el que Ana estaba derramando su corazón delante de Dios. Gloria a Dios. Yo no sé qué petición tienes delante de Dios en este momento. Yo no sé ni Dios por qué me regala este mensaje a mí. Pero quiero decirte que dice la palabra de Dios que Jehová se acordó de ella. Porque después de que presentaron el sacrificio delante de Jehová, al otro día por la mañana, luego se fueron a Ramá, a su casa. Y dice la palabra de Dios que el Elcana se llegó a ella. Tuvieron ahí intimidad. Y dice la palabra de Dios que cuando sucedió esto, Jehová se acordó de cómo nos iba a acordar Jehová de ella. Si a un corazón contrito y humillado, dice la palabra, yo no lo desprecio. A un corazón contrito y humillado delante de mi presencia, yo no lo desprecio. Dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jehová se acordó de ella y le dio un hijo. Y no le dio cualquier hijo, hermano, porque Dios cuando responde esa petición, no responde con poquito, sino que da algo grande. Y le dio a Samuel. Usted se imagina, no le dio cualquier hijo de pronto desordenado, de pronto que se iba a apartar de los caminos de Dios. No, le dio a Samuel, un profeta. Hermano, en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios, dice la Biblia, escaseaba la palabra de Dios. Y no nos podemos olvidar de que Samuel ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y no solamente eso, sino que también Dios le dio la oportunidad de ungir a David, del cual vendría el Mesías. Aleluya, nuestro Dios, nuestro Cristo. Aleluya. Samuel fue un grande delante de la presencia de Dios. Pero años más tarde, hermano, siglos más tarde, yo creo que si usted quiere abrir conmigo la palabra de Dios allá en San Mateo número 5, capítulo número 5. Hay algo que impactó mi vida, por lo cual Dios habló a mi vida, hermano. Y yo sentía tanto la presencia de Dios cuando Dios me llevó acá. Porque Dios me decía y me hacía sentir cosas tan hermosas dentro de mí. Y de verlo ahí a Ana postrada, arrodillada delante de Dios, llorando y derramando su vida. Y de escuchar luego yo como dice la palabra de Dios y Jehová se acordó de ella. Y el Señor inmediatamente me llevó allá al monte, al sermón del monte, al famoso sermón del monte, donde la gente se agolpaba para escuchar palabras de Jesús, de nuestro Dios, hermano. Porque Dios no era cualquier persona. Dios era un ser muy importante en aquella época. Y la gente le seguía porque quería, anhelaba escuchar palabras. ¿Usted se imagina haber estado en esa época? ¿Usted hubiera seguido a Dios? Dice que la gente pasaba del otro lado del mar para escuchar sus palabras, lo que él hablaba, porque cuando él abría su boca, emanaba vida de su boca y la gente anhelaba ese pan, esa porción del cielo que era cuando Jesucristo abría su boca. Jesucristo estaba ahí sentado, hermano. Y por un momento me voy a atrever a decir algo en el nombre de Jesús. Y me imagino a Jesucristo ahí sentado pensando, y la gente ahí sentada, todos miles de personas ahí queriendo escuchar palabras de Jesús. Y me imagino a Dios ahí pensando, Jesús, pensando, y acordándose de aquella mujer que había entrado, había irrumpido en el templo sin importar quién estaba o quién no estaba, que había derramado su corazón. Y comenzaba a pensar, y pensaba, a Ana le gritaron, Ana lloraba. Dice la palabra de Dios que Ana no comía a causa de su aflicción.
Dice que Ana estaba grandemente entristecida a lo sumo. Y dice la palabra de Dios que Ana lloraba fuertemente. Y Jesús comienza a acordarse de aquella mujer en ese momento. Y comienza a pensar en su congoja y en todo lo que ella había vivido. Y antes de abrir sus labios tan hermosos, los cuales emanan vida, comienza a pensar en Ana. Y después de que se acuerda de ella y tal vez de mí, o tal vez de usted cuando ha tenido ese problema, esa dificultad, y ha derramado su corazón delante de Dios, comienza a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Oh, hermano, yo no sé cuál es tu situación en esta mañana. Yo no la conozco, a mí nadie me ha contado, hermano, mira mi problema. Nadie me ha contado. Pero lo que sí sé es que Dios me ha dado esta palabra en esta mañana. Y que si tú tienes una situación difícil en esta mañana, aquí está el mismo Dios de Ana, el mismo Dios del monte, el mismo Dios que responde y se acuerda de aquellos que derraman su corazón delante de Él. ¡Aleluya! 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 Hermano, yo quiero contar un testimonio. Algo que me pasó a mí. Algo que no me contaron algo que yo ni siquiera he leído. Algo que me pasó a mí personalmente. Hace algunos años he tenido una situación muy difícil en mi vida. Una situación que me hacía un nudo en la garganta. Un nudo que no me dejaba respirar, hermano. Y yo estaba en mi casa y sentía que no podía respirar, hermano. Y sentía que necesitaba hablar con el Rey de Reyes. Sentía que necesitaba encontrarme con Él, así como se encontró Ana aquel día. Pero era un miércoles, hermano, y no había culto. Eran las horas de la tarde. Y yo vivía allá en Fuenlabrada. Y la iglesia estaba cerca, hermanos. Y yo decidí en mi corazón, voy a ir a la iglesia porque yo sé que arriba viven hermanos y me van a abrir la puerta si yo timbro porque me conocen. Y fui allá y me acerqué, hermano, y timbré. Seguramente me vieron por la videocámara, porque ahí en la entrada hay una videocámara. Y seguramente dirán, el hermano Jorge de pronto viene a hacer alguna diligencia acá arriba, de pronto necesita un favor o quién sabe qué, pero yo en mi corazón yo era un anhelo de encontrarme con Él, de hablar con Él, porque mi problema era grande en aquel momento. Y cuando me abrieron la puerta, tal vez me estaban esperando arriba, pero yo entré y abrí las puertas que allí habían en la iglesia, fue la otra, la antigua, y abrí las puertas. Y cuando abrí las puertas del templo, todo estaba oscuro, hermano, no había nadie ahí, nadie había, era un miércoles, no había culto, no tenía por qué haber nadie. Y estaba todo tan oscuro, hermano. Y a mí no me importó, sino que yo necesitaba encontrarme con Él y exponerle mi petición, así como Ana. Y cuando entré, hermano, por el medio del templo, en aquella oscuridad,
Yo me acuerdo que llegué hasta las primeras filas y allí me arrodillé delante de Dios y comencé a derramar mi corazón como Ana lo hizo. Y yo me acuerdo que ni siquiera podía decir nada, sino que solamente lloraba porque no tenía palabras, no me fluían en aquel momento las palabras para decirle a Dios mi petición ni siquiera. Y solamente lloraba y lloraba y lloraba con gran tristeza en mi corazón. Aleluya. Y yo sentía que en ese momento Dios estaba conmigo en aquel instante. Yo no estaba solo en aquel momento, Él estaba conmigo a mi lado. Y seguramente como Ana sintió, yo sentí que sus manos se posaban dentro de mi espalda. Aleluya. Y las manos de Cristo no son tal vez unas manos muy cuidadas, ni unas manos con crema, ni con Nivea, ni nada de estas cosas que hay hoy en día, sino que las manos de Cristo, las manos de nuestro Dios, dice la palabra de Dios que son unas manos trabajadas, pues Él era carpintero y también le llaman el alfarero y era constructor, o sea que son unas manos fuertes del desierto, de andar ahí trabajando. Y aparte dice la palabra de Dios que aquellas manos tienen una herida. Si no, pregúntele a Tomás cómo son las manos de Dios, cómo son las manos de nuestro Cristo. Las manos de Jesucristo tienen aquí un roto en su palma, un roto de haber estado en aquella cruz. Y dice la palabra de Dios que Él es el traspasado. O sea que cuando tú y yo lleguemos allá a la patria celestial, vamos a ver sus manos con la herida de la cruz todavía en ella. Y yo sentía aquella mano sobre mí en aquel momento, hermano. Y solo podía pedir misericordia, 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 misericordia de mí, Señor Jesús. Y lloraba grandemente y largamente. Y yo me acuerdo que pasé bastante tiempo ahí arrodillado. Y yo lo único que sé es que Dios escuchaba mi clamor y mi petición y yo sentía su presencia en aquel momento. Y el Espíritu Santo vino sobre mí en aquel momento y aumentó mi fe, y aumentó mi fe, y aumentó mi fe. Y yo recuerdo que desde aquella oración todo comenzó a disolverse, y los problemas comenzaron a arreglarse y Dios comenzó a mover su mano en mi vida, en mi casa, en mi familia, porque un corazón contrito y humillado no desprecia. Hermano, este es el corto mensaje que Dios me había regalado. Hasta aquí termino yo. El resto lo quiere hacer Dios en tu vida. Yo no sé si tú tienes una situación como la que vivió Ana, o tal vez como la que a mí me tocó vivir. Pero hermano, yo sí sé que aquí hay un altar. Amén, amén. Y que el Dios de Ana está aquí. Amén. Y que el Dios que me ayudó a mí también te puede ayudar a ti en esta mañana. Tan solo si tienes la fe de grande de un grano de mostaza. Hermano, el grano de mostaza es tan pequeño, hermano. Pero en la fe que pide Dios. Amén, amén. De tu parte. Si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y se moverá. Gloria a Dios. Tan solo, tan pequeño, hermano. Gloria a Dios. Pero Dios en esta mañana quiere hacer algo en tu vida. Y créeme, tal vez hoy no tengas ese problema, pero tú no sabes mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un año qué va a ocurrir en tu vida. Y te acordarás de este mensaje. Te acordarás de este mensaje. Tú tienes un Dios grande y poderoso que puede hacer muchas cosas por ti, hermano. Solamente está esperando que tú vengas delante de Él y te arrodilles y te postres y derrames tu corazón delante de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puede